veces me mataron, cuántas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, parte de nuestra producción, el tema política nacional. ¿Qué tal, Daniel? Antes que nada voy a plantear públicamente una queja, sobre todo a la producción, porque me toca generalmente la parte difícil después del homenaje musical y a veces con homenajes como este tipo cuesta reacomodarse. Ya pasó la semana pasada con lo de Malvinas, así que probablemente pida que me pongan en otro horario. Bien. Bueno, lo que queríamos plantear hoy era la cuestión de preguntarnos si el socialismo santafesino, y en eso incluimos a la ciudad de Rosario también, afronta o no un periodo de crisis en el gobierno. Un socialismo que desde el año mediados de la década del 90, en su formato actual, posterior a la ruptura con Caballero, se ha manejado y que se ha convertido en oficialismo, primero de la ciudad más importante de la provincia y luego, desde el año 2007, como oficialismo a nivel provincial. Y un socialismo que hace rato que ni su intendenta, en este caso Mónica Fein, ni el gobernador Antonio Fatti logran dar buenas noticias de alguna manera a la ciudadanía santafesina y a la ciudadanía rosarina. Un socialismo que ha entrado en un proceso en el cual no conoce una forma histórica en cuanto a los conflictos que empiezan a aparecer en su relación con la sociedad. Y un socialismo que, digamos, que había construido su buena imagen en base a tres grandes ejes de gestión. El primero tal vez lo podemos definir hallar en los comienzos de la gestión de Hermes Wiener como intendente de la ciudad de Rosario, en el primer mandato de Miguel Lipschitz también como intendente de Rosario, donde le agregaron una dosis innovadora a una gestión política de alguna manera no conocida hasta aquel momento, como podía ser la situación de la descentralización administrativa, con cierta capacidad para transformarla o comentarnos o decirnos que era una descentralización real del poder, lo cual es bastante inexacto, pero la descentralización administrativa sirvió como uno de los varios caballitos de batalla que tuvo el socialismo en aquel momento. La cuestión de la salud, profundizada por lo que había comenzado también Héctor Caballero como intendente de la ciudad, digamos, mostraron una innovación en la gestión que le dio un reconocimiento de parte de la sociedad y de todo el arco político y que fue eficiente en la gestión. Un segundo aspecto como fue, puede decirse, la capacidad para proyectar hacia todos los rosarinos ciertos leitmotiv o ciertos latiguillos que hacían que los rosarinos pareciera que nos sintiéramos bien, con tener una Rosario que podía ser la ciudad similar, el símil. Rosario era la Barcelona Argentina, y esa capacidad de proyectarlas a todos los rosarinos que con el tiempo quedó demostrado que no era para nada de esa manera. Y un tercer aspecto que fue la capacidad de mostrar siempre en la gestión, en las gestiones por encima de ello, en los niveles subnacional, como es la provincia desde el año 2008 en adelante, y en la nación también, como los ejes principales que trababan el desarrollo de una ciudad como Rosario. Esos tres factores comenzaron a mostrarse en crisis desde hace un tiempo. En primera instancia, en la provincia de Santa Fe, con una administración económica que ha tenido serios inconvenientes en los últimos tiempos para llevar adelante inclusive las obras más emblemáticas de lo que el socialismo considera como transformadora de la ciudadanía o de la provincia, como son los hospitales, el famoso puerto de la música, con proyectos que no han podido sostenerse económicamente a partir de una mala administración económica y a partir de sumarle factores como los problemas de luz, de electricidad severos que ha tenido la ciudad de Rosario y buena parte de la provincia durante este verano, como no se recordaba en otros años, los problemas de inseguridad que preocupan y mucho a buena parte de la ciudadanía y a buena parte del espectro político institucional de la provincia de Santa Fe, porque pareciera que esto se ha agravado y que el socialismo como estructura política no logra resolver, no logra encauzar esta crisis a partir de ir negando hasta hace muy pocos días la realidad de lo que era evidente.
Me parece que en los últimos tiempos ha empezado a haber una especie de sincericidio en algunos temas, como por ejemplo la cuestión de la seguridad, con estos movimientos de personal policial y algunas vinculaciones o presuntas vinculaciones con el tema del narcotráfico, y el otro gran tema, la economía santafesina, que parece entrar en una crisis que está absolutamente a la vista a partir de la necesidad del gobierno de que el Senado de la provincia, de que el Congreso provincial le autorice a un endeudamiento de cerca de 500 millones que sería en letras. Una situación realmente complicada que uno se pregunta si es el comienzo o no de una crisis, ¿no? Una crisis que tiene que ver, entre otras cosas, en que la innovación y la cultura la convirtieron en un ministerio. Y eso me parece que también le quitó esa alegría que tienen este tipo de cuestiones. La segunda, que parece que lo de los buenos tiempos era nada más que un buen jingle publicitario para los que venían. Y me parece que hay una situación que también le está pasando al administrador actual de la provincia, es que ya no tiene la posibilidad de echar la culpa hacia atrás o hacia arriba. Hermes Wiener, primero cuando fue intendente de Rosario, hablaba de las limitaciones que tenía como intendente porque la provincia estaba en manos de otro color político. Cuando accede a la gobernación, le empieza a echar la culpa hacia arriba al gobierno nacional. Me parece que ese discurso empieza a agotarse y se empiezan a dar cuenta absolutamente todos, porque es difícil echar la culpa hacia arriba con un gobierno que reedita su caudal electoral en más del 54%, porque también hubo una mirada crítica de los santafesinos. De la elección de Hermes Wiener a la elección de Bonfatti se perdieron 10 puntos. Esto también es una mirada crítica que empezó a tener ya los ciudadanos en Santa Fe, en toda la provincia y también parte en Rosario. Me parece que estas cuestiones de seguir echándole la culpa a otros empieza a agotarse como discurso político. Sí, hay una cuestión que es sintomática. Por ejemplo, el gobierno de Santa Fe, el gobierno nacional, perdón, en su momento, a través de lo que se denominó como el Fondo Sojero, fue un factor que determinó y permitió que ese dinero exclusivamente se destine a obra pública. Hoy por hoy el gobierno provincial, o hasta hace muy pocos días, tenía paradas todas las obras públicas o buenas partes de las obras públicas, como decía antes, emblemáticas para la gestión, lo cual hace pensar dónde están esos fondos y hace pensar la gravedad de la situación económico-financiera de la provincia. Y con un agravante más, la relación que de alguna manera empieza a construir Antonio Bonfatti con la presidencia de la Nación, a partir de lo que es evidente de la necesidad de tener una buena relación, a partir de la necesidad de que se le bajen fondos, a partir de que la Nación pueda apoyar a la provincia, y entonces Bonfatti se ve de alguna manera contra la espada de la pared. Por un lado necesita el apoyo de la provincia, pero por el otro lado Wiener necesita mostrarse lo más opositor posible al gobierno nacional, parafraseando algunas veces a Lilita Carrió, tomando un perfil absolutamente equivocado en algunas circunstancias, porque termina de no reconocer hasta las cosas que son obvias, y esto ha traído algunos rumores de crisis en la relación entre ambos, a partir del rol que cada uno de ellos considera que debe tener en la función. Veremos, un desafío que tiene el socialismo en adelante, teniendo en cuenta además el último factor, la situación de Hermes Wiener, que pretende mostrarse como un opositor a nivel nacional, pero que por ahora parece que no lo consigue. 20:53 en vivo por Canal 10 Rosario. Gracias, Miguel, la columna nacional, y después de esta pausa vamos a tener ya el cierre del programa con la columna internacional con el licenciado Emilio Ordóñez. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Política internacional, licenciado Emilio Ordóñez. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches para todos. Bueno, teníamos una noticia de la semana y que tenía que ver con Rajoy en España. Yo sabía que esa iba a ser parte de tu charla de esta noche y me parece que así es, ¿no? Así es. En este momento España está sufriendo una fuerte crisis económica y Rajoy
está atravesando la primera centena de sus días de gobierno. Estos 100 días que son la luna de miel de cualquier gobierno para evaluar políticas, a Rajoy lo encuentran en el medio de una crisis económica muy importante. Una crisis que está dejando un saldo de 5 millones de personas sin empleo. Este año probablemente llega a los 6 millones de personas, 50% de desempleo juvenil y, por si fuera poco, una huelga general, de la cual hablamos la semana pasada. Las dos comisiones obreras más importantes se unieron en la que fue la movilización más importante desde el retorno a la democracia en España en 1975. Así las cosas, Mariano Rajoy anunció un fuerte ajuste de 27.500 millones de euros, a lo cual ayer se le sumó otros 10.000 millones de euros más en sanidad y educación. Remitiéndonos al primer anuncio y en el marco del Congreso del Partido Popular al cual Rajoy pertenece, tenemos un extracto del anuncio justamente de estas medidas y un poco la justificación de las mismas para el partido y para el pueblo español. Lo vemos. Yo creo que con este proyecto de presupuestos nosotros vamos a dar una señal que es muy necesaria para nuestros socios y para aquellos que nos prestan. Digo para aquellos que nos prestan porque aun con el presupuesto que hemos presentado nosotros, tenemos que pedir este año casi 60.000 millones de euros prestados, porque vamos a un déficit del 5,3. Insisto, por eso hemos tenido que presentar unos presupuestos que el Gobierno es plenamente consciente de que son duros, de que son dolorosos. El Gobierno es plenamente consciente de que ha tenido que hacer cosas que absolutamente a nadie le gusta hacer y desde luego a nosotros tampoco. Pero tengo que decir que esto es lo que hay que hacer para corregir los errores y los incumplimientos del pasado y para no ponernos en una situación aún peor de la que estamos. Decimos que el futuro tiene historia e intenta revisar el tema, la historia, pero para entender mejor el presente y proyectar nuestro futuro. En esto de ver el presente, Hermes Wiener, hace aproximadamente 20 días atrás, en España hizo una crítica sobre el populismo de Cristina Fernández de Kirchner, basándose en la idea de la socialdemocracia. Una socialdemocracia que en España gobernó el país con Rodríguez Zapatero durante 8 años. Más allá que esta luna de miel que está transitando Rajoy, que en vez de haber sido con la novia, parece que se fue con la suegra, lo que te quiero preguntar, ¿cuánto hay en este tema de la crisis española de los 8 años de Rodríguez Zapatero en nombre de la socialdemocracia que plantea Hermes Wiener y cuánto hay de esta derecha española más parecida a la derecha de Mauricio Macri del PRO en la Argentina? Yo haría una división tajante entre los primeros 4 años de Rodríguez Zapatero y los últimos 4 años de la gestión socialista al frente del gobierno español. En los últimos 4 años del gobierno español socialista, digo bien, comenzaron a pergeñarse las medidas que hoy lleva adelante Mariano Rajoy. Medidas que un poco en el lado del socialismo se dan de bruces con la historia inclusiva, con políticas progresivas del socialismo y más lo acercan justamente a posiciones de derecha que se creían olvidadas 5 años atrás y que ahora retornan en Europa con fuerza, como es el achicamiento del Estado, los recortes en empleo y en prestaciones básicas. En definitiva, para responder a tu pregunta, Daniel, creo que en gran parte el último tiempo de Rodríguez Zapatero implica también para la izquierda europea es un parate importante, un cambio de viaje hacia la derecha justamente, que Rajoy continúa con toda su fuerza basado en el voto del pueblo español, en su ideología y en su práctica política. Bueno, ese giro a la derecha que lo que se va a encontrar es con el Fondo Monetario Internacional y se va a estrellar y mal. Es parte de estas medidas donde incluso ya Rajoy empieza a plantear cuáles son las reformas del Código Penal, porque lo que se viene es la protesta social y de alguna manera lo que se viene es la represión a la protesta local. Algo que nosotros ya conocemos y bastante. Emilio, te agradezco por la página internacional. Hoy es 20:58, martes
Nos estamos yendo del Futuro Tiene Historia. Acá estamos todos los martes después de las 20 en Canal 10 Rosario, a través de internet con Canal 10 Rosario o a través de YouTube con El Futuro Tiene Historia. Fue El Futuro Tiene Historia. Muchas gracias, buenas noches y lo esperamos el próximo martes a partir de las 20 horas. Gracias, estoy